Up above the world so high, like a diamond in the sky. Bienvenidos de nuevo a un capítulo de The Horror Show Podcast, y hoy, como vuelta a la normalidad tras el capítulo especial sobre John Wayne Gacy, alias el payaso asesino, volvemos al formato de recomendaciones, donde, como en cada capítulo, os hablaré sobre una película, un videojuego y un libro, siempre de temática de terror. Y como colofón y gran final al podcast, os contaré una experiencia paranormal totalmente verídica y confirmada. Espero que estéis bien, abrazados a la almohada, al sofá o a cualquier tipo de manta que os cubra completamente, porque, como siempre digo, todo lo que veáis, escuchéis o leáis es bajo vuestra propia responsabilidad. Arrancamos con el capítulo 3 del podcast, Esa niña que todos conocían. Hoy vengo a hablaros de Verónica, una película estrenada en Netflix, producción española, la cual hace alusión a el caso Vallecas, uno de los casos paranormales más famosos de España en la década de los 90, el cual por primera vez llegó a ser reportado en un informe de la Policía Nacional, en el cual se explicaban diferentes sucesos extraños y de difícil explicación. El caso Vallecas comienza así: un armario cerrado que se abre repentinamente y de forma antinatural, estruendo sin justificación en la terraza de una vivienda, un Cristo separado inexplicablemente de su cruz, una mancha marrón viscosa de mal olor identificada como unas babas. Estos son algunos de los sucesos paranormales que la Policía Nacional en noviembre de 1992 redactó en el parte de su visita a la casa de la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven de Vallecas que falleció en extrañas circunstancias tras jugar a la Ouija con sus amigas. La historia, relativamente reciente, con pruebas y testigos disponibles, alcanza por su contexto una dimensión superior en su significado. Todavía, sin una explicación lógica o científica, es uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Sucedió en la calle Luis Marín, en la popular barriada madrileña, y su consideración ha llamado la atención de diversos expertos en la materia. Igualmente, el tema ha sido tratado en famosos programas televisivos sobre lo oculto y lo desconocido, incluso con la participación de sus propios padres. Según se ha narrado, el origen del misterioso suceso remite al inicio de la década de los 90, cuando Estefanía, de 18 años, comienza a interesarse por el mundo del ocultismo. Dado que la joven ya ha participado en varias ouijas, organiza una más en su instituto junto a varias de sus compañeras para contactar con el novio de una de ellas, el cual falleció en un accidente de moto hace no mucho tiempo. Los problemas comienzan cuando la profesora las descubre y destruye el tablero contra el suelo, impidiéndole a todas despedirse de aquello que habían invocado. Tras eso, la joven comienza a sufrir diferentes comportamientos extraños y compulsivos, como convulsiones, alucinaciones, voces que la amedrentan y sombras que la acompañan. Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre qué le ocurre a Estefanía. Para algunos creyentes, la chica de Vallecas ha sido poseída por el mal. Para gente no tan creyente, simplemente son problemas mentales de gran calibre. Tras todo, en agosto de 1991 ingresa en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y fallece en extrañas circunstancias. El clima paranormal, a pesar del fallecimiento de la joven, no cesa en la casa de los Lázaro Gutiérrez. Numerosos episodios aterrorizan literalmente a su familia, que en la madrugada del 27 de noviembre del 92 llama a la Policía Nacional y, según su testimonio, los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes se personaron en el número 8 de la calle Luis Marín, el padre de la fallecida esperaba en la calle a pesar del frío nocturno de noviembre. Al domicilio acceden el inspector jefe José Pedro Negri y otros 3 policías, los cuales
redactaron el famoso informe del que hablo al principio de este índice. Esta historia fue totalmente real, mucha gente lo vivió, tanto vecinos como la propia familia, y ahora procedo a explicaros de manera muy rápida el guión, la narrativa de la película, la cual cambia algunos datos, algunos nombres, algunas partes de la historia, creo que por pura legalidad, ya que no creo que hayan conseguido el permiso total de la familia para contar la historia en modo película, también para hacerla algo más interesante, como es lógico. Y la película comienza así: año 1991. Verónica es una niña de 15 años que vive con su madre y 3 hermanos en un apartamento en el distrito de clase trabajadora de Vallecas, en Madrid. Su padre murió recientemente y su madre trabaja muchas horas en un bar para mantener a la familia, dejando a Verónica a cargo de sus hermanos menores. En el día del eclipse solar, su maestra explica cómo algunas culturas antiguas usaban los eclipses para organizar diferentes sacrificios humanos y convocar a espíritus oscuros. Mientras la escuela se reúne en el tejado para visionar el eclipse, Verónica y sus amigas regresan al sótano para realizar una sesión utilizando una tabla de Ouija. Verónica quiere contactar con su difunto padre, y una de sus amigas quiere acercarse a su difunto novio, el cual murió en un accidente de moto. La tabla responde de inmediato. Sin embargo, sus dos amigas retiran las manos del vaso cuando comienzan a notar que este se recalienta a más no poder. La mano de Verónica permanece en él y en el momento del eclipse el vaso se rompe, cortando su dedo y haciendo que la sangre comience a gotear sobre el tablero. Verónica deja de responder y de repente suelta un grito completamente demoníaco. Tras ello se desmaya y horas más tarde se despierta en la enfermería, donde la doctora le dice que probablemente se haya desmayado por falta de hierro. Tras la Ouija, ya en su casa, Verónica comienza a experimentar diferentes acontecimientos y sucesos a los cuales no le encuentra ningún tipo de explicación lógica, los cuales no solamente le afectan a ella, sino a su familia y a sus hermanos. Hasta aquí lo que puedo decir de la película. Para no haceros spoilers ni mucho menos, la película merece muchísimo la pena. Cabe decir que sí, que cambia algunas cosas de la historia, ya no solamente por legalidad, sino creo para hacerla algo más gustosa, algo más llamativa para que la gente la vea, como por ejemplo el padre aquí ha fallecido y como la iniciación de que Verónica quiera llegar a hacer la Ouija es hablar con su padre. Eso es un cambio muy importante respecto al caso real. Y en general creo que es una película que mantiene un ritmo, es muy bueno, mantiene un ritmo genial, totalmente notable desde que empieza hasta que acaba. La ambientación, tanto en sonido como en imagen, es muy buena porque vemos un piso pequeño, antiguo, una casa antigua. Te da esa sensación de que no te gustaría estar ahí más de 20 minutos solo. Y es una película que recuerda al buen cine de terror que se hacía hace unos años en España, como puede ser El Orfanato y películas como REC, que muestran que con pocas cosas, con poco presupuesto, se pueden hacer buenas películas. Los efectos especiales, la verdad, bastante decentes, ni muy buenos ni muy malos, están en la media. Y sinceramente es una película que recomiendo totalmente. Si conoces el caso Vallecas, es una película que tienes que verte. Y en general merece muchísimo la pena, una película que tienes que ver, aprovechando que es Halloween, míratela, no perderás el tiempo. Y tras la película paso al videojuego y os voy a hablar de una saga, bueno, voy a hablar del primer juego de una de las sagas que junto con Resident Evil yo creo que ha sido impresionante cómo se ha desarrollado desde el primer juego, y hablamos de Dead Space 1, juego el cual mezclaba temática alien, temática espacial, con un juego en tercera persona, un survival horror puro y duro, y la verdad sorprendió mucho por la estética, por lo que generaba y sobre todo por sus enemigos, los cuales parecen sacados de un juego de Silent Hill por cómo se ven, literalmente. Tras esto comienzo a daros unas pequeñas indicaciones de cómo es la historia para ver si os saco ese puntillo para que lo juguéis. Dead Space toma lugar en el año 2508 en el siglo XXV.
La Tierra ha pasado a través de un evento a nivel de extinción, causado por el voraz e insostenible uso y explotación de los recursos naturales del planeta. Los humanos restantes se dieron cuenta de que la única forma de obtener esos recursos esenciales para seguir subsistiendo era recurrir a las estrellas y tomándolos de otros planetas. Ahí es cuando aparece la Concordance Extraction Corporation, la CEC, una inmensa corporación mercantil y promotora de la minería en el espacio profundo. En esos tiempos de desesperación, la CEC, como es conocida, inventó y fabricó la nave que posteriormente salvaría la vida a toda la humanidad, la USG Ishimura. La USG Ishimura fue diseñada para iniciar una nueva forma de extracción y abastecimiento de recursos, la excavación planetaria. El trabajo de la Ishimura era minar aquellos planetas en los que se hubieran detectado los más raros y valiosos recursos para llevarlos de vuelta a la Tierra. A pesar de que han habido subsecuentes excavaplanetas, los cuales ya existe una pequeña flota, la nave Ishimura tiene su lugar como el icónico símbolo de la voluntad humana de sobrevivir incluso tras décadas de zozobra. Gracias a la excavación planetaria, la humanidad sigue en pie, los avances tecnológicos son amplios y los recursos son abundantes. Hasta el comienzo de la historia, la Ishimura ha hecho 34 excavaciones exitosas, y esta, en proceso de comenzar, la número 35, suceden ciertos eventos, los cuales no permitirán llevarla a cabo. Además, estos eventos amenazan a la propia humanidad. La nave interestelar excavadora de planetas, la USG Ishimura, durante el proceso de minería para el cual fue comisionada por la CEC en el planeta Aegis 7, ubicado en el sistema planetario Cygnus, manda desde esa posición una señal de auxilio a la SEC, la que a su vez envía la nave USG Kellion a investigar y reparar cualquier avería que pudiese darse a bordo de dicha nave. La tripulación de Kellion se compone de 5 miembros: Seth Hammond, jefe de seguridad, y la persona que lidera la operación, Kendra Daniels, experta en sistemas. Los cabos Chen y Johnston, pilotos de la Kellion y miembros del equipo de seguridad, y finalmente, el protagonista de esta historia, el ingeniero Isaac Clarke, el cual se ofrece voluntariamente a participar en la operación ya que su novia, Nicole Brennan, forma parte de la tripulación de la Ishimura como oficial médico a bordo. Cuando la tripulación de Kellion abre comunicación con la USG Ishimura sin recibir respuesta alguna más que gritos y ruidos extraños, Seth Hammond, quien es el encargado de la operación, decide que de todas maneras él y su equipo atracarán en la nave para llevar a cabo la misión que les fue asignada, pero durante el intento de acoplamiento con Ishimura, un pedazo de basura espacial choca con la sección de proa de la nave y entonces ocurre una avería en los sistemas de guía y ataque automáticos, y la Kellion debe aterrizar manualmente de emergencia, por lo que es gravemente dañada. Aún así, su tripulación logra desembarcar a salvo, disponiéndose a encontrar y contactarse con la tripulación de la Ishimura. Sin embargo, se hace aparente que la Ishimura ha sido totalmente abandonada. Mientras todos ingresan al salón de vuelo, Isaac Clarke, el ingeniero entre la tripulación encargado de las tareas de mantenimiento, se aparta del grupo entrando a un corredor separado para analizar una consola de los reportes de daños de la Ishimura. Al hacerlo, el salón de vuelo es bloqueado por un proceso automático de cuarentena y figuras humanoides grotescas asaltan la zona y atacan a la tripulación. Los cabos Johnston y Chen son brutalmente asesinados, mientras que los dos supervivientes del ataque, Seth Hammond y Kendra Daniels, huyen gritando a Isaac que haga lo mismo. Isaac, indefenso, es forzado a correr por su vida a través de un pasillo, escapando de sus perseguidores por un elevador que le conduce al interior de la Ishimura, donde logra obtener un arma y donde nuevamente es capaz de hacer contacto con Hammond y Kendra a través de una ventana desde el cuadro de control del monorail que funciona como un transporte interno para el personal de la nave. En ese momento, Hammond da a conocer que muchos de los sistemas de la Ishimura están fallando, incluyendo que el sistema antiesteroides también, por lo que envía a Clarke por todos los niveles de la nave para intentar reparar dichos sistemas y así mantenerlos con vida. A partir de aquí no os puedo contar más, pero es un juego tremendamente brutal, tiene muchísimos giros argumentales y merece totalmente la pena verlo y jugarlo, sobre todo con auriculares, nada de luz,
y mirando muy fijamente a la pantalla. Ahora pasaré a contaros algunas curiosidades muy rapiditas. El nombre del protagonista, como bien sabemos, se llama Isaac Clarke, pero muy pocos saben que el nombre que tiene el protagonista es una referencia y homenaje a dos de los autores de la ciencia ficción más influyentes que han existido, siendo estos Isaac Asimov, autor de Yo Robot, y Arthur C. Clarke, autor de 2001 Odisea en el espacio. Para este juego se usaron diferentes películas como inspiración, y no es ningún secreto que los desarrolladores de Dead Space se inspiraron en varias sagas de películas de terror a la hora de crear este juego. Incluso se dice que el equipo de diseño del juego se tomó mucho tiempo analizando una gran variedad de películas de terror para poder coger ideas que hicieran el juego más terrorífico. Entre las películas que más destacaron a la hora de tomar una inspiración podemos encontrar la saga de Alien, Event Horizon y La Cosa. El diseño de los enemigos del juego. Aquí, como ya os he dicho, en la saga de Dead Space nos podemos encontrar una gran variedad de enemigos, y muchos de estos son conocidos como necromorfos, los cuales su diseño está basado en la criatura de La Cosa. Sin embargo, el equipo de diseño a cargo de estos enemigos también tomaron como cierta inspiración fotos de cadáveres en accidentes para poder dotar de más realismo a estas criaturas. Además, en el juego podemos encontrarnos varias veces con ciertos enemigos inmensos como la Gnosis colectiva o el Leviatán, quienes están basados en las escalofriantes criaturas del escritor Lovecraft. En los trailers de Dead Space y el juego podemos escuchar la canción de Twinkle Twinkle Little Star, la cual está cantada con un tono muy sombrío y acorde al juego. Sin embargo, esta canción no solamente está puesta en el juego para darnos la atmósfera espacial, sino que también hace alusión a la relación de Isaac y Nicole Brennan, representando parte de la trama entre estos dos. Acabadas las curiosidades, yo solamente puedo deciros que me he jugado los 3 juegos de esta saga. El primero es una obra maestra, el segundo también, y el tercero creo que flojea bastante, ya que Visceral Games, la productora de eSports que se encargaba de hacer el juego, comenzó a pasar el juego de un survival horror a un juego de acción con un online, un multijugador muy raro, y aparte solamente fue para atraer a más jugadores. A fin de cuentas se cargaron totalmente la saga con el tercer juego, y a raíz de ello Visceral Games cerró y nunca se ha vuelto a saber de Dead Space. Ojalá saquen algún juego nuevo de este estilo para futuras generaciones de consolas, porque yo creo que sería fácilmente un GOTY con cómo las cosas han ido avanzando a día de hoy. Bien, pasemos a hablar del libro, y vuelvo a traer a uno de mis escritores favoritos, como es Stephen King, para hablar de La Niebla, una novela de terror publicada en 1980, en la que una pequeña ciudad de Brighton, en Maine, se ve envuelta de pronto en una niebla que oculta monstruos de otro mundo. La verdad es que de este libro no puedo deciros muchísimo más en cuanto a la hipnosis, porque deciroslo os va a destripar gran parte del libro. Con la mayoría de libros de Stephen King suele ocurrir lo mismo, así que os he dado esa pequeña referencia. Yo os digo que es un libro que merece la pena leer. A fin de cuentas, casi todos los libros de Stephen King son muy buenos. Es un libro que va creciendo de muy poco a muchísimo, eso se nota. Y sinceramente me lo leí una vez, me lo he vuelto a leer para hacer la review aquí hoy. Me lo he leído en apenas 2 días, 3, dándole mucha caña para leérmelo. Y es un libro que disfrutas leyéndolo una y otra vez, no te cansas de leerlo. Es un libro que en cada lectura le puedes dar una visión diferente a lo que ocurre en el pueblo con esa niebla, y diferentes teorías que puedes llegar a salir. Voy a pasar a daros algunas curiosidades y espero que no conozcáis ninguna, y así os gustará más lo que vais a escuchar. De la novela. Stephen King obtuvo la idea al día siguiente que hubo una gran tormenta donde él vivía. Él fue al supermercado acompañado por su hijo e imaginó un gran reptil volador prehistórico aleteando alrededor de la tienda. El momento que King y su hijo se formaron para pagar, él ya tenía la base para su historia. Las personas atrapadas en un supermercado, rodeadas de criaturas desconocidas,
Su otra inspiración para esta historia son los diferentes relatos de H.P. Lovecraft, donde el terror viene de fuera y de lo desconocido, además de que Lovecraft usaba el tema de criaturas con tentáculos. Las criaturas que salen del Buick se parecen a las que habitan en la niebla y no pueden sobrevivir fuera de su ambiente. La mayoría salen muertas y se descomponen. ¿Podría ser que la niebla es su ambiente original? Las criaturas de la niebla quizás vienen de un mundo de la Torre Oscura o del espacio exotránsito entre mundos. El proyecto Punto de Flecha. Tal vez creo que una zona por donde pudieron entrar estas criaturas en el Buick puede ser un portal a ese mundo. King no lo explica, pero menciona que tanto la niebla como Buick 8 son parte de los mitos de la Torre Oscura, lo que interconecta prácticamente estos 3 libros del grandísimo Stephen King. Son cosas, yo las puedo contar y yo sí las puedo entender, pero hasta que no llegues a leer los 3 libros, este punto te va a ser difícil de entender porque no vas a entender la referencia que hace de un libro a otro. También sabemos mucho que Stephen King es muy conocido porque en cada libro interconecta todos los libros. Siempre hay algo de un libro que sale en otro, siempre está totalmente conectado. Es como su universo cinematográfico, pero es su universo literario y está todo conectado con todo, y eso es una cosa que cuando ya lees casi todos los libros que es de Stephen King acabas sabiendo las referencias solamente con leer un mínimo párrafo. En la niebla viene un párrafo que dice: cuando lo racional comienza a resquebrajarse, los circuitos del cerebro humano pueden sufrir una sobrecarga. Las neuronas se recalientan y se consumen de fiebre. Las alucinaciones se tornan reales. El lago azogue donde por defecto de la perspectiva las líneas paralelas parecen confluir. Existe en la realidad. Los muertos caminan y hablan. Una rosa se pone a cantar. El párrafo, como ya os he dicho, se relaciona con la Torre Oscura. Brighton es la ciudad donde sucede la niebla y aparece en otros libros de King. En Apocalipsis de Frank Goldsmith menciona que le gustaría visitar esa ciudad, mientras que el hospital de Brighton es donde, siguiendo el consejo de la abuela de Lucy, llamaban a Aberstone en Doctor Sueño. La niebla también, tanto el libro como la película, han llegado a servir como inspiración a diferentes videojuegos, y uno de ellos es Silent Hill, el cual está muy inspirado en la novela de King. La niebla que aparece en dicho juego y unos seres parecidos a unos pterodáctilos que parecen sacados del que King describe en su novela. Una carta muy parecida a la que escribe David en la novela es encontrada por uno de los personajes en el primer juego de Silent Hill. Hay referencias a varias novelas de King por el juego de Silent Hill, como pósters de Carrie, y de hecho Alyssa Gillespie estaba basada en ella. Pet Sematary, una cartel con el propio King de joven, y la fase de Red Room del Resplandor escrita en un portón. Sinceramente es un libro que yo recomiendo si te gusta la literatura de terror, suspense. Este libro es brutal. Es angustioso en algunos momentos porque, como ya os he dicho, hay un punto en el que gran parte de la población se queda en un supermercado con diferentes criaturas acechándolos, pero sinceramente tanto el final como el desarrollo general de la novela es muy bueno y merece mínimo que le eches una ojeada. Tras haber hablado ya del videojuego, de la película y del libro, paso a contaros la experiencia paranormal que siempre tiene fin, o que siempre da el fin a estos capítulos. Espero que la disfrutéis. Procedo. Había cumplido muy recientemente 12 años y llevaba unos días que algo en la atmósfera de mi día a día fallaba. No le hacía demasiado caso, seguía lo mío. No quería darle demasiada importancia a algo que ni siquiera podía explicar con palabras. Una tarde estaba tranquilamente haciendo mis deberes, sacando apuntes, relajada en mi cuarto, y de repente la puerta azotó de mala manera, cerrándose con muchísima fuerza a mi espalda. Giré mi cabeza y tras un pequeño susto vi que la puerta estaba completamente cerrada tras el portazo. Lo primero que vino a mi cabeza fue pensar, puede haber sido una corriente de aire. Aún así, cuando miré delante mía,
mi ventana estaba completamente cerrada a cal y canto. No había ninguna ventana abierta en mi cuarto, ni en la casa. No sabía qué podía ocurrir. Tampoco era un día con excesivo viento. Estaba sola en mi casa, por lo que no sabía cómo reaccionar. Estaba totalmente petrificada. Tras unos minutos, cuando reuní suficiente valor, me levanté de la silla y dando pequeños pasos, abrí la puerta del cuarto y salí al pequeño pasillo que interconectaba mi habitación con los diferentes cuartos de la zona de arriba y el baño. Comencé a gritar: «Hola, ¿hay alguien ahí?», por si alguien hubiera entrado a mi casa, algún animal, alguna persona. Comencé a mirar y todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas, pero no había nadie. Aún así, también decidí mirar si las ventanas estuvieran abiertas y todo estaba cerrado. Tras unos segundos, todas las puertas se cerraron con muchísima fuerza, a la vez, haciendo un grandísimo estruendo. Sin cesar, los pomos de las puertas comenzaron a moverse de forma muy violenta, por lo que yo, notando que la ansiedad se comenzaba a apoderar de mí, bajé como pude las escaleras y abandoné mi casa. Comencé a correr hasta alejarme cerca de 1 kilómetro de mi hogar, con intención de relajarme, de olvidar aquello que había visto, ya que yo no podía más. Dando fin a esta experiencia paranormal, que espero que os haya gustado. Es más corta que la mayoría, este podcast también está haciendo más corto que la mayoría, pero mejor corto y de calidad que largo y aburrido, eso lo sabemos todos. Espero que hayáis disfrutado con este capítulo, espero que estéis disfrutando con lo poco que estoy, con la diferencia que estoy teniendo este mes de octubre del terror, subiendo alguna cosa más. Todavía os quedan 2 especiales, uno lo tendréis mañana, día miércoles, y creo que os gustará bastante. Y el día 31 de octubre, como ya os dije, tendréis un vídeo muy especial, muy diferente a todo lo que vais a ver, y creo que merecerá la pena la espera que vais a tener para el día 31 poder verlo y poder disfrutar de lo que os he preparado. Somos pocas personas, pero sinceramente, mientras que la poca gente que me vea disfrute con lo que hago, yo estoy totalmente contento. Espero que podáis descansar, que como todas las noches miréis en cada rincón de vuestro cuarto cuando apaguéis las luces, y como os digo, que todo lo que veáis, escuchéis o leáis sea a vuestra propia responsabilidad. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo.